Si usted acepta esta misión, Mr. Phelps, el gobierno, si lo descubren, no se hará cargo de sus acciones. Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. En 5 segundos. A veces era un disco, ¿viste? Que hacía sacar bonito y eso. No, y a veces era un grabador geloso chiquitito. Sí. Bueno, pero pensá que de 66, ¿viste? Un geloso chiquitito, sí, notable. Bueno, bienvenido, Alejandro López Mieres, ingeniero integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Hemos solicitado tu colaboración para que nos desasnes sobre esta semana tremenda. Gracias por la invitación, pero es una tarea ciclópea. Sí, ¿no? Es un desafío. Sí, desasnarnos a nosotros es un desafío. Sin duda es un desafío. Lo dijo claramente. Lo dijo con toda claridad. Sí. Yo quiero que él sepa que yo sin un abaco no sé contar. Así que lo que te queda por delante... Es una frase maravillosa, una frase maravillosa. Pero quizá dentro de, digamos, cuando uno tiene que presenciar ese circo, me refiero al circo del presidente, el circo mediático del presidente, que quizá es una forma alternativa de ejercer el poder, ¿no? Por otro lado, pasan cosas quizás subterráneas, difíciles de interpretar, no apta para legos, y que son las transformaciones estructurales que de pronto uno un día se levanta y dice, caramba, ¿cómo pasó? ¿Cómo esto nos pasó por delante, ¿no? Y esto lo vemos en el acuerdo con el fondo, nosotros esto lo vemos en lo que es la política cambiaria, y ahora lo vamos a empezar a ver prontamente en la política monetaria. Entonces hay una serie, digamos, de medidas que hemos visto, fundamentalmente de no sorpresiva ida al Fondo Monetario Internacional. Quizá sea una bala de plata en una interpretación política usada tempranamente por el gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero si vos usás una bala de plata tempranamente, quizá tengas que pensar que la situación era más grave de lo que uno se imaginaba y que ellos también quizás se imaginaban. Probablemente. Y que tiene que ver con algo, digamos, que podríamos decir que ha inducido a quemarle los libros al neoliberalismo y esta forma de gobierno y esta concepción de gobierno. Hay frases que, bueno, se repitieron hasta el hartazgo. Por ejemplo, que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Por ejemplo, que uno puede combatir la inflación no emitiendo y no bancando déficit fiscal, o sea que si vos tenés superávit fiscal ya no vas a tener inflación porque vos no lo vas a monetizar, y solucionado el problema. Bueno, parece que hay algo que anduvo mal en ese esquema, ¿no? Claro. Y cuando desde la heterodoxia se insistía sistemáticamente en el problema de los dólares, en el problema del sector externo, como huevo de la serpiente de los históricos problemas de Argentina, decían, bueno, ustedes son los burros, los que no saben, ¿no? Las cosas que le dicen a Kicillof, digamos. Sí. Pongo Kicillof como ejemplo, no es el único. Pero lo cierto es que después del gigantesco golpe que dio el gobierno al asumir, me refiero a esta mezcla de licuadora y motosierra, que fue un golpe monstruoso a los números fiscales, un ajuste salvaje, pero fundamentalmente una devaluación también salvaje, que junto con la postergación de los pagos externos permitió durante los primeros 6 meses del 2024 tener una caja importante, o sea, un superávit de cuenta corriente importante. Bueno, eso se fue licuando con el paso de los meses, y es tan el fracaso de este gobierno que en el último año el déficit de cuenta corriente alcanza al 3% del Producto Bruto. Hay algo que es como una especie de norma no escrita en los inversores internacionales en el mundo, que cuando un país alcanza el 4 o 5% de déficit de cuenta corriente, los inversores rajan, se escapan. Implosiona, digamos, todo el sistema financiero de ese país, porque consideran, digamos, que eso es muy grave. Y yo siempre pongo el ejemplo de la dicotomía que hubo a fines del 2017. Mientras se daban las elecciones de medio término del macrismo, cuando muchos compañeros hablaban de la nueva hegemonía de derecha, etc. Ustedes recuerdan ese... mientras se festejaba y, bueno, Macri hasta el 2027, etcétera, etcétera, se había gestado un pequeño problema. En ese momento la proyección de la cuenta corriente daba el 5% del PBI.
Tanto es así, y digo, más allá de la resistencia popular que hubo con el tema de la reforma previsional en el mes de diciembre del 2017, la última colocación de deuda que Caputo, en su condición de ustedes recuerdan, ¿no?, de secretario de Finanzas y después de ministro. No, del banco, estaba en el Banco Central. La última colocación, que fue importante, de 9.000 millones de dólares en enero del 2018, a partir de ese momento el mundo le baja el pulgar. Así es. No le iban a prestar más. Pero con un agravante. En ese momento vos tenías un mar de inversores no residentes, con las famosas LEVAC, que huyeron de golpe. Empezó el JP Morgan rajando, y en una semana o en 10 días, entre fin de abril del 2018 y principios de mayo del 2018, se vendieron 5.000 millones de dólares. De acuerdo perfectamente. Ipso facto, Macri llama al FMI. Claro. Entonces digo, ¿por qué digo todo esto? Porque pareciera que este tema no estuviera en agenda. Sin embargo, cuando nosotros, ustedes vieron que esta semana salió el informe del INDEC de posición internacional de divisas y de balanza comercial, etcétera, etcétera. Eso viene con algo de atraso, porque se conoció el primer trimestre, pero más de 5.000 millones de dólares. Pero hoy en particular, lástima que va a ser hoy ahora a la tarde, va a salir el balance cambiario del Banco Central del mes de mayo. Tenemos los números oficiales hasta abril. Fíjense cómo termina siendo la estructura externa de Argentina, que si nosotros tomamos todo el gobierno de Milei, o sea, vamos desde enero del 2024 a abril del 2025, o sea, estamos hablando de 16 meses, sí. El balance de bienes cambiario, de bienes y servicios, hay que considerar también que hasta cierto momento, hasta no hace mucho, operaba el blend, el famoso blend donde no entraban el 20% de las exportaciones, fundamentalmente para que se iban a controlar el mercado paralelo. Pero si yo tomo el balance de bienes y servicios... Exportaciones e importaciones. Exportaciones. Menos servicios, o sea, bienes y servicios. Sí. ¿Qué pasa con los servicios? Vos tenés un importante, dado el atraso cambiario, una importante fuga por turismo, que termina siendo importante. El numerito me da 11.668 millones de dólares. ¿De saldo? De saldo, en esos 16 meses, de saldo de bienes y servicios, positivo. Positivo. Fíjense cómo está traccionando el turismo, porque el número es muy bajo. Ahora, si yo voy a la cuenta corriente, veo, ¿cuánto se pagaron de intereses? Solo intereses, no capital de deuda. Y ahí incluyo, dentro de ese universo, incluyo FMI, los bonistas, incluyo deuda privada, deuda de las provincias y organismos internacionales. El número, y esto es la friolera, me da 15.820 millones. En esos 16 meses. O sea, en esos 16 meses. O sea, 15, miren los números, la dimensión de los números solamente de intereses. Sí, teníamos 11.000, teníamos de saldo positivo. O sea que nosotros no estamos cubriendo con el balance de bienes y servicios de este esquema ni siquiera los intereses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es un esquema absolutamente inconsistente. Contra más atraso cambiario vos estés generando con un fin estrictamente político, que es llegar a la elección con la menor inflación posible, logrando cierto nivel de convergencia e incentivando fuertemente el carry trade, como está haciendo este gobierno, dejando las tasas altas y en un contexto que estás vía anclaje de tipo de cambio y vía represión de los salarios y por lo tanto del consumo, manteniendo una inflación que es posible que se mantenga relativamente baja hasta las elecciones. Esto implica, para los que hacen carry trade y en esta inducción al carry trade, un estímulo que no existe en ningún país del mundo. Estamos hablando de tasas reales de arriba del 15-16%. Sí, claro. O sea, eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿No? Sobre el dólar. No, por tasas eso, en dólares claro. de esta magnitud. Sí. Entonces, este nivel de inconsistencia que tiene un objetivo. Tiene el objetivo, me parece a mí, de que ellos lleguen a las elecciones
pudiendo juntar una masa crítica de diputados, senadores, donde empezar a llevar adelante es las famosas reformas estructurales del cual siempre estuvimos hablando, la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva, que en línea con con lo que el mismo FMI nos va a dictar. ¿Qué es lo que pase después? En realidad no sé si les importa demasiado, porque hay un momento que las inconsistencias colapsan, digamos. Sí, ¿no? bueno, como colapsaron con Macri. Exacto. Entonces, a mí me parece que esto es el contexto, y a partir de ahí, bueno, podemos meternos en medidas específicas o en operaciones específicas que está haciendo el gobierno, por supuesto, con muchos ganadores, con información privilegiada, ¿no? Como ocurre siempre. Ahora, uno observa este panorama y dice, bueno, por un lado le están creciendo mucho las importaciones, las exportaciones se le están frenando. Está creciendo el turismo al exterior, hoy me tiran un dato de que... Menos del 30% de reservas para las vacaciones de invierno acá adentro. Hay una feria internacional que hace una vez por año en China para venderle productos. El año pasado fueron 7.000 argentinos importadores a esa feria. Este año fueron 70.000. Tremendo. Datitos. No hagan la cuenta, si cada uno de esos importadores trajera $1.000.000. Sumado al Mundial de Clubes. Sí, por eso son... Pero digo, son importadores que después van a traer productos, o ya están trayendo productos y van por más. O sea, y el gobierno sigue anclando el dólar, manteniendo el dólar inclusive por debajo de esa inflación, aunque menor el dólar por debajo. Es decir, como que las medidas del gobierno están alimentando que esto siga pasando, que siga ocurriendo. ¿Cómo ves esa intención? Es decir, ¿a qué juegan entonces? ¿Únicamente a endeudarse cuando además ya se le empieza a complicar el tema de traer dólares vía endeudamiento para compensar esa fuga, esa salida que tenés permanente? Cuando Caputo fue la semana pasada en un streaming, creo, hablaba de, cómo se iba a financiar esta joda. Se puede tomar más deuda, dijo. Bueno, dijo, se puede tomar más deuda, pero también está el tema de las privatizaciones, y además hay otra cuestión, ¿no? Y que es estrictamente geopolítica y que tiene que ver con el alineamiento argentino, digamos, obsceno, digamos, donde Guido Di Tella parece un nene de pecho, digamos, con las relaciones carnales, porque en definitiva, no sé qué va a pasar en Ushuaia con el tema de la base. No sé, ustedes recuerdan que hace un mes y medio, 2 meses, no recuerdo, vino el secretario del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina y se fue diciendo, podría llegar a haber una línea contingente para la Argentina. Bueno, esto tiene un costo. Costo obviamente que va a estar vinculado con cuestiones de soberanía. Ya ni siquiera hablamos de privatizaciones. Entonces, estamos en un problema de donde se rifa la soberanía, y cuando vos necesitas, o sea, te van a dar los dólares, te vas a endeudar y después vas a necesitar pagarlo. Entonces, a mí me parece que siempre las estructuras de endeudamiento tuvieron que ver con sometimientos geopolíticos o sometimientos imperialistas, llamémosle así. Entonces, a mí no me sorprende lo que está pasando. Hay otra cuestión que me parece importante. Vieron que yo les dije que salió esta semana del INDEC lo que es el tema internacional, o sea, las cuentas internacionales de Argentina. Argentina, hasta el gobierno de Alberto, hasta fin del 2023, tenía lo que se llama una posición en divisas positiva en el mundo. O sea que Argentina, paradójicamente, siendo tan deudor, era acreedor del mundo. Cuando uno desculaba un poquito los números, se da cuenta, claro, el que es deudor del mundo es el Estado argentino. Claro. Y el Banco Central, y es acreedor todo el sector privado. Y esto tiene que ver con las históricas transferencias de riqueza que hubo de las diferentes crisis, que tuvo Argentina. Y este número era positivo en 120.000, 130.000 millones de dólares. Lo que se está viendo a medida que van pasando los trimestres es que este número va bajando. ¿Y por qué va bajando? No porque el Estado se siga endeudando más, sino que estamos viendo un importante aumento de la deuda privada. O sea, tampoco es que hayan repatriado esos capitales, entonces compensaría. Absolutamente, porque los activos en el exterior, siguen siendo lo mismo. Pero Alejandro, a ver, ese
Digo, ese importante endeudamiento, digamos, que está teniendo la deuda privada, o el crecimiento de la deuda privada, ¿no es del que nos están hablando las calificadoras de riesgo esta semana? Cuando lo dejan en el stand, ¿cómo se llama? Stand alone, que en mi barrio se dice arreglate como puedas, ¿no? Stand alone. No, eso es específicamente una calificación de la deuda soberana. Sí. Es más... Pero después Moody's le dice, guarda que las empresas... También, pero bueno, lo que pasa es que la fuente es común. Claro. Y esto es una gran paradoja, es cierto, porque mientras vos tenías, por ejemplo, un riesgo país del orden de los 1.000 puntos, por ejemplo, ¿no? Donde los títulos públicos te pagaban el 14%, vos veías que había empresas que colocaban deuda en el exterior al 8%. Claro. Decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si la fuente de dólares es la misma. Bueno, vos tenés exportadoras que de pronto liquidan en Estados Unidos y que en su momento, pasó durante el gobierno macrista, se autorizaba a no ser liquidadas esas divisas. Ahora tienen la obligatoriedad de ser liquidadas. Entonces, por más que una empresa coloque deuda con ley americana y en en el exterior y con ley americana, digamos, es el Banco Central el que tiene que habilitar a darle esos dólares. Por consiguiente, esta especie de dicotomía entre menor riesgo empresario y mayor riesgo estatal no tiene demasiado sentido. De todas formas, esta calificación de Morgan Stanley es una calificación que siempre va con atraso. O sea, va con un año de atraso aproximadamente. Y quizá hayan evaluado toda la dinámica previa y no ahora. No nos dice nada de lo que puede pasar ahora, en el momento inmediato. Lo que pasa es que estaban confiados que por las relaciones con los Estados Unidos íbamos a pasar a mercados de frontera, digamos. Sí, ¿no? Sí, es cierto, pero esto no significa que los bonos argentinos no suban. Ahora, por ejemplo, a principios de julio, el 10 de julio se va a pagar un cupón de amortización y renta de los títulos en el que estamos hablando de 4.500 millones de dólares. Claro. Un número monstruoso para lo que es la estructura de reservas netas que tiene la Argentina. Esto lo contemplaba el acuerdo con el fondo, pero fíjense, el rojo que había entre las reservas netas que había en el momento del acuerdo con el fondo. El acuerdo de 20.000 millones. Exacto. Y lo que había que acumular para junio, para el 13 de junio, era la fecha, estábamos hablando de 6.000 millones de dólares. Sí. Ahora, vía repo, que se metieron 2.000 millones de dólares al 8,25%, vía otros créditos, vía colocación de deuda en pesos. Se pusieron un bono que ya prácticamente hay emitidos 1.500 millones, que es un bono en pesos al 2030 a una tasa de interés del orden del 29-30% anual, pero que se suscribió en dólares al tipo de cambio actual. Uno puede preguntar, ¿y quién suscribió eso? ¿No? ¿Quién? Porque ya, digamos, ya están quemados de cuando Toto los empomó entre el 2017 y el 2018, ¿recuerdan? Sí. Entonces, sin embargo, han sido suscriptos, y esto me lleva a otra situación. Discúlpeme, porque un tema trae al otro, y me parece que es central. Cuando uno analiza este es otro trabajo que hemos hecho, cuando uno analiza la dinámica de la deuda pública desde el gobierno actual, se encuentra con una cosa curiosa. La deuda no aumentó en términos netos. Y esto es verdad de lo que ellos dicen. Cuando digo que la deuda no aumentó en términos netos, es porque la deuda neta en términos de el financiamiento menos las amortizaciones se mantuvo relativamente constante. También es cierto, otra cosa que dicen, que la deuda del Tesoro fue bajando relativamente en términos de dólares porque se pagaron con reservas, pero aumentó la deuda en pesos. Ahora, ¿dónde está la trampa? Porque siempre, obviamente hay una trampa. Si vos tomás todo el periodo, estamos hablando de un aumento de la deuda externa del orden de los 90.000 millones de dólares, que sería mucho mayor si no se computara este rescate que hubo de las letras indisponibles del Banco Central, que permitió, con la plata del fondo, ser rescatadas a un valor
menor que el valor nominal, pero mayor que lo que tenía computado el Banco Central. O sea, se capitalizó el Banco Central con la plata del fondo y la deuda nominalmente bajó, porque lo pagó más barato. Eso también influyó para bajar un poco la deuda. Pero observen, de estos 90.000 millones de dólares, prácticamente les diría que el 60% es modificación de capital por ser. ¿Qué pasó? Cuando fue la devaluación fuerte a fin del 2024, todos los bonos que estaban emitidos con ser crecieron un montón, porque toda la inflación remanente. Pero el resto, y el número es un número realmente que da escalofrío, es el número de capitalización de los bonos que no pagan, pero capitalizan. O sea, que es el famoso déficit, mejor dicho, superávit financiero que ellos dicen tener, y es absolutamente mentiroso. Estamos hablando de 37.000 millones de dólares. 37.000 millones de dólares es el número que está activado como aumento de deuda por los bonos capitalizables, y que en algún momento, digamos, va a haber que responder. Claro. Entonces, todo este verso del superávit primario, que eso es verdad, porque es hijo de la motosierra, hijo del ajuste fiscal salvaje que estamos viviendo, va de la mano con un supuesto superávit financiero que es absolutamente mentiroso. ¿Y de cuánto es el aumento de la deuda que dijiste? 37.000 millones de dólares, o sea, prácticamente 40 billones de pesos. Sí. O sea, estamos hablando de números, digamos, fuera de escala, ¿no? Sí, claro. Ahora, este esquema ¿es sostenible en el tiempo? ¿Vos podés patear para adelante y tirar, digamos, la tierra abajo de la alfombra todo el tiempo? Bueno, en mi opinión, hay un punto de inconsistencia y es el que hablaba en un principio. Hay un momento donde la cuenta financiera, todo lo que vos puedas conseguir porque vas a hipotecar el país, porque vas a rematar las empresas, por lo que fuera, no puede compensar el funcionamiento operativo del país, que es la balanza de pagos. Si vos tenés sistemáticamente una balanza de pagos negativa, porque tenés más importaciones que exportaciones, y porque tenés más turismo emisivo que receptivo, y estás desangrado por los intereses de deuda que estás pagando, fuiste. Yo escuchaba un dato que dabas vos en otra entrevista en estos días, que hablabas de que van 11 meses consecutivos de cuenta corriente deficitaria. Así es. O sea que esto no es que es un serruchito y en el resultado final te dan cuenta, es que todos los meses está empeorando un poco más la situación. El número acumulado da 12.000 millones de dólares de cuenta. Sí, pero por eso, ese es el número acumulado. Pero también es importante decir, es que cada mes se fue empeorando. Si yo hablo de 12.000 millones de dólares en un año, estoy hablando del 2% del PBI. Ahora, si yo tomo las proyecciones como las toma Milei, que hace ecuaciones exponenciales, está frito, porque si yo proyecto en función de esto que vos decís, de este escaloncito, vos te vas para las elecciones o para fin de año, te vas a ese 5% de déficit de cuenta corriente que, como dijimos antes, que es la alarma, es la luz roja. Claro, es la que se enciende. Estos 12.000 millones de dólares es lo que reconoce hoy o ayer el vicepresidente del banco... No, viceministro de Economía. Viceministro de Economía, José Luis Daza. No, bueno, pero son números oficiales. Sí, o sea, está bien. Lo que le agregó que no le preocupaba. Dijo, no es preocupante. Conozco países que tienen 2,5 o 3%, dijo. Claro, pero bueno, ¿cuál es el límite del financiamiento? Y además tenemos que entrar en la historia argentina, ¿no? Sí, de estos procesos. Tenemos que ver la dictadura, tenemos que ver la década del 90, tenemos que ver el macrismo. Acá hay una línea de continuidad de hacer lo mismo, pero ya cuando vos ya sabés que es lo mismo, sabés cómo termina, entonces uno ya tiene que pensar, tiene que poner la matriz del pensamiento en otra cuestión, o sea, en la intencionalidad. Ahora, a propósito de esto, te quería preguntar, Alejandro, si esto mismo nos pasó ya varias veces y siempre tuvo consecuencias trágicas, ¿por qué no aprendimos? No, bueno, a ver. Es una forma de acumulación de capitales, de saqueo de la Argentina. ¿no? A ver. Pues yo puedo entender porque lo hacen ellos, digamos, el beneficio que le sacan a repetirlo. A ver, hay una frase que suelen decir. En general todos los neoliberales, no voy a poner un colectivo común, ¿viste? Porque esto es libertario, en general
Dice, ustedes viven con la mía, viven de la mía. ¿Vieron? El de la mía, el concepto de la mía es muy interesante. Porque junto eso con el concepto de meritocracia, que ellos también utilizan, ¿no? Y observen un detalle. Desde que la globalización financiera toma su desarrollo más violento. Bien, estamos hablando de los 70, pero vamos desde los 90 más o menos, ¿no? Donde se hace mucho más vigoroso, más fuerte, e incluso América Latina empieza a entrar en esa cadena con más violencia y con más fuerza. Se fue viendo que los ingresos por el trabajo, o los ingresos, llamémosle profesionales, quedan muy por debajo de los ingresos de ganancia de capital. O sea, junto con la globalización financiera empiezan a tener mucha más incidencia las ganancias de capital, producto de la especulación, Entonces, el que tiene más información, el que tiene más experiencia y el que tiene más capital previo, tiene mayor posibilidades de poder aprovechar esas ganancias de capital. Si uno pudiera discriminar esta acumulación de riqueza que hubo los últimos 30 años, 35 años, que determinó una diferencia social monstruosa, me refiero no solo en la distribución del ingreso, sino en la distribución de la riqueza, propiamente dicho, no de flujos, sino de stocks, propiamente dicho, por eso ellos cubren los stocks. No se meten tanto con los flujos. Esta cuestión de bienes personales o esta cuestión, digamos, de poder separar, no nos van a tocar cómo reaccionaron con el impuesto a las grandes fortunas. Claro. Bueno, entonces, si uno pudiera agarrar la riqueza de las personas humanas que son protagonistas o que tienen más capital, ¿cuánto de ganancia de capital hubo producto de las circunstancias, producto del azar o producto de información privilegiada? Y entonces uno descubre, en definitiva, que todo esto es una gran mentira, que en definitiva de lo que se trata es convalidar o consolidar el statu quo y no poder modificarlo. O sea, yo puedo dejar congelada la distribución del ingreso, pero si yo dejo congelada la distribución del ingreso actual, imposible modificar la distribución de la riqueza. Claro. Entonces, yo creo que esta es la intención, digamos, de base de este orden social, digamos, que vinieron a imponer. Y uno lo ve hasta incluso con lo que es la dinámica del consumo. Fíjense lo que es la dinámica del consumo en este momento. Claro. Consumo suntuario top, a partir de un dólar barato, y el consumo, digamos, de primera necesidad, baja 3% la leche, el consumo en los supermercados y todo eso. Es obsceno, es obsceno, y lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué no aprendimos? Era tu pregunta. La pregunta es ¿quién? Y de qué sujeto, político, de qué sujeto histórico estamos hablando, ¿no? Dame un minuto, vamos a una tanda, a un tema. Compañero cinéfilo, bien. Sí, bien. No tanto. No, mucha televisión. Yo soy del año 54. Cuando yo nací, por una rareza de mi familia, ya había televisor en mi casa. Entonces, es más, el barrio, así como te digo, yo soy de La Plata, la gente del barrio venía a ver televisión a la casa de mis abuelos. 30, 40 personas, ¿viste? Pero ya habían llegado a esa altura, no me refiero al 54, pero sí 58, por ahí las series que daban en Estados Unidos. Es que ya habían llegado en el 56, 57, ya habían llegado. Sí. Estaba Mike Hammer, estaba Ivanhoe, claro, con Richard, Robert Lord. No, Robert... bueno, no importa. James Bond. No, Bond todavía. No, James Bond, el quiso. Sí, Roger Moore. No, y estaba Mike Hammer, que era un detective de sombrerito chiquito, en Chicago. Bueno, nada. Pero usted además, ¿qué edad tiene? ¿Usted qué edad tiene? Usted me dice. Y sí, si habla de esta serie, le tengo que tratar a usted. Yo soy del 59. Yo soy más joven que el señor, pero... Pero vos sabés que era muy simpático, bueno... las grandes mesas de esas casas, ¿viste? Esas casas de alta, más, te estoy diciendo 30, 40 personas. El hall, digamos que era un hall donde estaba la televisión, imagínate, una cosa inmensa.
Y a mí no me dejaban ver una que había de Narciso Ibáñez Menta que se llamaba El hombre que volvió de la muerte. Sí, bueno, discúlpame. Sí. ¿Podemos hacer un programa de eso? Sí, claro. No, te digo, porque yo de eso te puedo hablar mucho. Buenísimo. Tengo una anécdota, tengo anécdotas con el programa, tengo anécdotas con los hijos de Abel Santa Cruz. Mirá. Puedo contarles historias. ¿Vieron que hubo una remake en el 2007? Sí, sí. Me tocaste el punto sensible. Pero vamos a hacer una cosa, pero de verdad te lo digo. Sí. Vamos a coordinar otro día para que te vengas y hablemos. Mirá, porque lo viejo funciona. Perdón. ¿Sabes lo que significa para un pibe que creció en la década del 60 con los cómics? Claro. Con las historietas de superhéroes, que 50 años después se siga repitiendo ese esquema, y no es solo de los cómics, digamos, toda la producción de los 60, que siga habiendo refritos permanentes de lo mismo con lo cual vos te criaste, que no haya habido un salto cultural o un salto, digamos, de producción cultural totalmente distinto. Bueno, Marvel es un famoso refritador de todos esos. Mi viejo le llamaba revistas mexicanas, porque se imprimían en México. Sigo viendo los mismos personajes, Linterna Verde, Capitán América, Superman, Batman. Pero es increíble, porque digamos, yo pensaba, cuando yo tenía 15 años, 50 años atrás, te estoy hablando del año 25, ¿qué podía haber? Digamos, o sea, eran dos mundos totalmente distintos. Ahora, los chicos ahora se alimentan de las mismas categorías, digamos, o los mismos personajes que me alimentaba yo cuando era chico. Es muy loco eso, ¿eh? Sí, en las formas, en los valores, digamos, son diferentes. Bueno, los valores son diferentes. Querías hablarnos también de la deuda en pesos. Bueno, ese es un tema muy importante porque, como decía anteriormente, todo lo que no se está pagando y que disfraza un mentiroso superávit financiero se va acumulando como deuda futura. Claro. Hay un indicador, porque vieron, siempre se hablaba del tema de la base monetaria, incluso en la época de la convertibilidad, supuestamente había una cobertura de los dólares que estaban en el Banco Central con la base monetaria. Con la base monetaria. Sí. Bueno, en el 2001 no estalló por eso, porque la convertibilidad seguía vigente. Claro, estalló porque el multiplicador monetario durante 10 años había crecido tanto que la masa monetaria exigible, quiero decir depósitos en plazo fijo en los bancos, etcétera, etcétera, digamos, al ser exigibles los dólares no estaban, cuando se había perdido la confianza. Me acuerdo a caballo, principio de diciembre del 2001, salir de un pasillo de Seiza que había venido con la cabeza gacha de que le había bajado el pulgar el FMI, y uno en la cara se veía que se había esto se acabó. Game over. Entonces hay un indicador, digamos, que podríamos decir de que podríamos denominar el universo de pesos exigibles. ¿Y cuál es el universo de pesos exigibles? ¿Cuál es el universo de pesos, de depósitos, de activos en pesos que pudieran ser exigibles para ser convertidos en dólares, digamos? Claro. Bueno, entonces vos tenés efectivamente toda la masa monetaria circulante, tenés los medios de pago, me refiero a caja de ahorro, cuenta corriente, tenés los plazos fijos, ¿sí? Claro. Pero además tenés también todo un universo de títulos emitidos en pesos que, llamémosle, no están en manos del sector público, sino que están en manos del sector privado. Bancos, fundamentalmente. Bancos, compañías de seguro, fondos comunes de inversión, empresas, personas. ¿Saben? Hoy, si yo lo valorizo, ese numerito, pesos exigibles, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 150.000 millones de dólares. Además, digamos, de corto vencimiento, porque una de las cosas que está haciendo el gobierno ahora, cada vez que está teniendo un vencimiento, como hay cierto nivel de incertidumbre, está priorizando la colocación de letras cada vez a más corto plazo. Claro. Como un remedio de lo que eran las LEBAC. ¿Se acuerdan que las LEBAC eran un mes, 2 meses, 3 meses? Entonces, esto es una bomba que puede no explotar nunca si vos entrás en un ciclo virtuoso de la economía. Me refiero en términos de que se vayan amesetando las tasas, que se vaya amesetando la inflación, que vos entres en un sendero de crecimiento y vos puedas mantener ese statu quo, que no es el caso de la Argentina. Pero es imposible. ¿Qué crecimiento vas a tener si está
Bueno, que no es el caso, digamos, en el cual estamos. Entonces, a mí me parece que esto es muy peligroso, pero hay algo peor. ¿Todavía? A lo que estoy diciendo, hay algo peor. Después apaga la radio. Claro. Apagá, porque esto te lo tienes que contar en privado. No. Sí, no. Pone música. No. Hay algo peor. Sí. Mientras estábamos hablando, el último mes, empezaron a haber algunas modificaciones monetarias del Banco Central que no son menores. Ahora en julio, las LEFI, que fueron un instrumento que ahora está en cabeza del Tesoro, pero que las LELIQ estaban en su momento en cabeza del Banco Central, sí, como instrumento de regulación monetaria del Banco Central, desaparecen. Sí. Van a desaparecer. Por otro lado, desde que se hizo esta unificación, entre comillas, monetaria de abril, el Banco Central se corrió de lo que eran los pases activos, o sea, prestarle plata a los bancos. ¿A dónde van estos muchachos? Los bancos. No, digamos el Banco Central, ¿dónde va el gobierno con la política monetaria? Sí. Sacar piso y techo de la tasa de interés. O sea, la tasa de interés va a ser, como ellos dicen, y usan esa palabra, endógena. El plan con el Fondo Monetario, ustedes recuerdan que era mantener una base monetaria, que era M2 privado, ellos le llaman, sí, fija. O sea, para decirlo fácilmente, una cantidad de moneda circulante fija, que ellos... Eso decían. Sí. Ahora, si yo fijo esa cantidad de moneda, sí, no puedo fijar la tasa de interés. La tasa de interés va a ser endógena. ¿Endógena de quién? Del mercado. Entonces, observen que en función de la disponibilidad de dólares que tenga el Banco Central para responder cualquier corrida, para responder cualquier impacto que se quiera hacer, ¿el mismo mercado le va a regir la tasa de interés? ¿Y quién paga esa tasa de interés? Y la tasa de interés en esa volatilidad va a subir. El Tesoro. Por lo tanto, mayor ajuste fiscal, mayor tracción, mayor motosierra para poder pagar lo que el mismo mercado va a determinar como tasa endógena. A ver, vamos a traducir un poquito los colores de los cablecitos de esta bomba. Sí, claro. Digamos, hoy tenés mecanismos, o sea, lo que trata el gobierno hasta ahora era de tener una cantidad de pesos en la calle más o menos estable para que eso es lo que te decían, ¿no? Vamos al principio, la primera frase que dijiste cuando te sentaste acá, esto de que dicen que la inflación es un fenómeno en cualquier momento y en cualquier parte absolutamente monetario. Entonces dice, mantenemos la cantidad de pesos igual para que no haya inflación. Así es. Y de paso para que el que le junte muchos pesos no me vaya corriendo al dólar a comprarme dólar, entonces me va a hacer subir el dólar. Esos mecanismos de regulación desaparecen, nos acabas de decir. Entonces dicen, en vez de regular... Salvo que el Banco Central se quede con la, llamémosle, prerrogativa de, puede hacerlo o no, de salir al mercado secundario a comprar LEVAC. O sea, la LECAP, perdón, las letras de capitalización, como instrumento de regulación monetaria, pero no ya de lo que es la tasa intradiaria que tienen entre los bancos. Eso se va a definir de manera endógena. Entonces vos podés llegar a tener un día de iliquidez de los bancos, un pico de tasa de interés. Claro, entonces soltás, por eso, digo, no tenés más mecanismo de regulación, soltás la tasa de interés. Dice, bueno, si quieren más pesos, que la paguen más caro. Bueno. Y si les sobra pesos... que la tasa de interés sea más baja. Eso puede redundar, esa mayor volatilidad, también puede redundar en una volatilidad cambiaria, porque, digamos, en un momento de profunda liquidez, vos podés irte al límite de la banda, que está en 1400, más algún puntito por mes, digamos, que va subiendo. La pregunta también que uno puede hacerse es qué pasaría si en este contexto, y antes de las elecciones, el dólar se va al techo de esa banda. Que el Banco Central tenga que salir a vender dólares que... ¿Cuáles dólares? Quizá no tenga. Claro. Y yo te voy a hacer otra pregunta. A ver, y con esa tasa de interés volátil, como decís vos, ¿qué pasa con las tarjetas? Porque el 90% de las familias argentinas está endeudada, y vos sabés cómo se endeuda, ¿no? No es que se endeuda, no es como yo, que compro hasta donde sé que voy a poder pagar y después no compro más con la tarjeta. No, gente dice, compro y pago la mínima y sigo comprando, y pago la mínima y sigo comprando,
¿Qué pasa con las tasas de interés sobre eso? ¿Qué pasa y qué está pasando? Porque en definitiva, como decía antes, los bancos están teniendo unas, digamos, tasas reales absurdamente positivas. Vos tenés créditos en pesos del orden de tasa efectiva anual del 120% en algunos casos, cuando en realidad la que podríamos denominar libre de riesgo, más o menos, digamos, la que emite el central en estas LEFI, estás hablando de tasas del 38, 39%. O sea, el salto 3 veces la tasa. Es un número absurdo, entonces. Y no tiene ninguna regulación eso. Pero y lo curioso es que la gente ha entrado en la desesperación, en muchos casos, no para comprar un bien durable, sino precisamente, para vos decís, tarjeta para comer. Entonces, hacer usura, a mí no me gusta la palabra usura porque me parece precapitalista, digamos, no, me parece que tiene otras connotaciones, pero sí que es un abuso, donde vos tenés un gobierno que intenta desregular absolutamente todo, andá vos a pedirle que te regule, digamos, la tasa de interés de los bancos. Ahí, ese es un serio problema. Y después hay otra cuestión del tema desregulatorio, y que tiene que ver con esto que hablábamos, de que, por un lado, le saques el famoso parking a los inversores internacionales, a los no residentes, para que entren dólares y compren bonos en pesos, por ejemplo, que hagan carry trade. Parking es que se tengan que quedar por un tiempo. 6 meses. Bueno, esa limitación la sacaron. En la desesperación gigantesca que tiene el gobierno porque entren dólares, está este tipo de cosas. Pero no solamente eso, sino que además la posibilidad de que los bancos presten dólares sin limitación para un crédito prendario, para un crédito hipotecario o para lo que fuera. Cuando fue la crisis del año 2001, que precisamente tuvo que ver con esta cuestión de no diferenciar pesos y dólares y se prestaba en dólares a quien no lo podía producir esos dólares o generar esos dólares, bueno, se empezaron a tomar medidas macroprudenciales donde solamente los bancos podían prestar a aquellas empresas que estuvieran vinculadas con la exportación, o sea, o bien que fueran exportadores o bien que produjeran un bien exportable, por lo tanto ellos iban a ser generadores de esos dólares para poder pagar el crédito. Bueno, ahora se intenta licuar todas estas regulaciones macroprudenciales, liberalizando todo. Bueno, de hecho están licuadas, digo, vos hoy podés retirar, crédito de 170, 180 mil dólares para comprar una casa y te dan las 180 arriba de la mesa. Por eso lo digo. A un señor que trabaja de diseñador gráfico. Por eso lo digo. Y acá entra a jugar algo que fue, digamos, la base fundamental por lo cual termina explotando la convertibilidad, que es el multiplicador monetario en dólares. Un ejemplo muy sencillo les pongo. Vamos a suponer que vos ponés 100 dólares en el banco, ¿no? El banco dice, bueno, yo voy a sacar de esos 100 dólares, saco 20 y lo dejo en una cajita como encaje, por las dudas, ¿viste? Como una cuestión de seguridad. Y estos 80 los voy a prestar. Eso, llevado en los distintos rublos y en las distintas etapas a hacer lo mismo, hace que de tus 100 dólares originales haya 500 dólares de depósito. O sea, con 100 dólares originales hay un exigible en el sistema de 500 dólares. No están los 500 dólares. Por eso, el depósito contable, pero los dólares. Entonces, el multiplicador monetario te puede llevar a vos, digamos, si la velocidad es muy rápida, te puede llevar a vos a un colapso en el extremo. O sea, en resumen, se están desarmando regulaciones macroprudenciales que permitieron, fíjense que en los últimos 25 años, crisis de la subprime en el 2008, crisis política, la crisis de Macri a mediados del 2018 del 2019 con las PASO, que hizo que los activos argentinos, digamos, se destruyan. En todo, hubo transferencias de riqueza, hubo volatilidad de todos los activos financieros, pero los bancos aguantaron. ¿Pero no fue lo que pasó al final de la convertibilidad? ¿Eso también? Sí, claro. Es lo que estoy poniendo de ejemplo. Y de ahí es la cuestión necesaria. Cuando fuiste a buscar los dólares. Pero además, porque todo el mundo te dice que lo primero que hay que hacer es salvar los bancos, ¿viste? Digo, Finlandia fue la única que los entregó.
¿Metió a 37 banqueros presos? Sí. Finlandia. Sí. Ordenó su economía de esa manera. Sí. Pero Finlandia o Islandia, una de dos. No, Islandia, que fue después la que tuvo digamos, después de la crisis esa terrible que tuvo, y que también fue una crisis hipotecaria. Claro. Fue una crisis hipotecaria porque daban plata. El mismo momento de la burbuja, o pegado casi a la burbuja. Fue la burbuja. Y una burbuja te lleva a otra burbuja. Decís, a ver, vos por ejemplo pediste un crédito de $100.000 para comprar tu casa. Sí. En la dinámica esta de globalización financiera y valorización, resulta que tu casa en el mercado vale 200.000. Viene el banco y te dice, che, tu casa vale más. O sea, yo te voy a prestar más por ese plus. Claro. Y así sucesivamente, la gente se fue endeudando excesivamente. Cuando el mercado sinceró los precios de los inmuebles y se hicieron puré, valía más la deuda que el bien subyacente que era la casa. Sí, por eso se quedaban con tu casa, pero te obligaban a seguir pagando la deuda. Claro, bueno. En España por lo menos fue de esa manera. En España es así, acá es así. En Estados Unidos no. Te entregas la casa en Estados Unidos no. Es así. Y de ahí pasó lo que pasó, ¿no? Y ahora te voy a hacer la gran pregunta. ¿Y cómo aguanta esto hasta octubre? Bueno, a ver, si estos señores piden un repo, por ejemplo, ¿no? Una deuda para cumplir, para inflar las reservas, cumplir con el fondo, a una tasa alta, porque a mí me parece que 8,25% a 2 años me parece que es una tasa monstruosa, cuando estás duplicando la tasa de Estados Unidos, con riesgo soberano y encima del Banco Central, con garantías, además, porque vos para pedir ese préstamo, ese repo, no es que lo pedís a sola firma, estás poniendo bonos del Banco Central en garantía sobre aforados. O sea, estás poniendo prácticamente 2 por 1. O sea, estás poniendo 2 bonos para que te den el equivalente a plata. Dos bonos de $1 para que te den uno. Entonces, vos estás poniendo con un seniority, como se dice, digamos, del Banco Central, a un plazo corto, relativamente corto, a 2 años, con sobregarantía, y estás pagando el doble de tasa que en Estados Unidos. Con eso estamos inflando reservas, con eso estamos, como se decía en algún programa, alquilando reservas. Alquilando, dijo la expresidenta. Bueno, le dijo, correcto. Y claro, otro mecanismo, digamos, emitir deuda en pesos, pero cobrando dólares. O sea, yo lo voy inflando, contra deuda, cumplo con el Fondo Monetario Internacional, ahora que va a ser el test a fin de julio. El Fondo Monetario Internacional me va a dar otros $2.000 millones, que lo tiene prometido, y en la medida que el mismo establishment que le da colchón, que le da aire, y que me parece que tiene su posición tomada, no veo motivos para que explote antes. Bueno, yo, señorita, vos me corregís, porque yo aclaré de movida que yo, si no tengo un abaco, no sé contar. Te voy a decir 2 cosas. Primero, me contó mi amigo que sí sabe contar, que la semana pasada, o la anterior, la semana pasada, Macro y no sé qué otra salieron a buscar dólares al exterior a una tasa del 9%. 500 millones, no los colocaron, le dijeron que no, que era tasa baja. Tuvieron que rechazar el macro. Sí. El macro sí, pero por ejemplo, sí está colocando el Galicia, los bancos están haciendo lo siguiente. Pero el Galicia no es argentino, el macro sí. Bueno, está bien. Y Arcor creo que fue la otra. Arcor, sí. Rebotó. Lo que pasa es que, ya te digo, están pidiendo garantías adicionales precisamente por los eventos que hubo de impagos previos. Claro. Empezó los Globo el año pasado. Pero vos tuviste ahora una seguidilla entre Celulosa. Sí. Celulosa tiene bienes, tiene activos, campos, por ejemplo, que digamos, valen bastante, y sin embargo están en rojo y tuvieron que ir, no te digo a concurso, pero ahora están reestructurando su deuda. Después tenés en el área de energía, Generadora Mediterránea junto con Albanesi. Ellos están sobregirados en el mercado $1.200 millones, un número monstruoso. Y hay muchas empresas que están pegándole en el palo. Una, por ejemplo, es San Miguel, que
precisamente ayer pagó una obligación negociable casi de $50 millones en pesos, pero que están tecleando. Empresas, por ejemplo, que están vinculadas. Acuérdense que se decía que era el principal productor de limones del mundo. Sí, claro. ¿Se acuerdan los limones de Macri? Con Limones de Tucumán, claro, te iba a decir, limones de Tucumán, está Mauricio Macri. también con problemas. Entonces, creo que también dentro de las empresas hay como A y B, como de primera y de segunda, y me parece que el mercado financiero lo está sopesando. Si Vista Oil, por ejemplo, con la perspectiva, digamos, que tiene de flujos en Vaca Muerta, etcétera, sale a poner deuda, está poniendo deuda al 7-8% y le dan lo que pida. Por eso te digo, hay dos... depende de quién vaya. Depende de quién vaya. Y la otra cuestión, salió Caputo a querer recolocar la deuda que tenía que pagar ahora, que le vencía ahora, y solo pudo con el 60%, el 40%. En pesos. Claro, en pesos. El 40% le dijo, dámela. Ellos están diciendo, cuando digo ellos, me refiero al equipo de Caputo, Sí. que es de la consultora Anker. Se llevó a Furiase, se llevó a Botier, a chicos que trabajaban con él, que originalmente estos chicos trabajaban con Marina del Poyeto. Ajá. Este grupo dice que hicieron todo este desarrollo monetario y ellos definieron lo que se llama el punto Anker, porque lo crearon ellos, que tiene que ver el punto en el cual, como vos estás limitando la cantidad de moneda, empieza a haber, producto de las necesidades de crecimiento, de actividad, etcétera, etcétera, demanda de moneda. Y esa demanda de moneda, entonces, va a tener dos formas. O vos vas al piso, porque la gente vende los dólares, o los que tienen activos financieros en un momento, que son los bancos, están tan ilíquidos que dicen, no, necesito liquidez para poder responder a los préstamos que me están pidiendo, para poder responder a los pagos que tengo que hacer, más ahora fin de junio vinculado con el tema, por ejemplo, de los aguinaldos, etcétera, etcétera. Ellos lo están definiendo como una cuestión coyuntural, no como una cuestión estructural que le van a ir pidiendo los pesos. Eso dice el gobierno. Eso dice el gobierno. Y el test va a ser el tipo de cambio. Bueno, se hizo una encuesta, una gente amiga, Gustavo Córdoba y Paula Suban, hicieron una encuesta sobre los dólares en el colchón esta semana. Ajá. 47, a ver, los dólares en el colchón lo tienen el 18% de los argentinos. El resto reconoce no tener un dólar. Salvo un 8% que no sabe si tiene dólares. Que no sabe. Nos reíamos con Paola. Está buenísima. Está buena, ¿no? Respuesta curiosa si las hay. Es una maravilla esa respuesta. Es sospechosa en sí misma. Sí, pero la respuesta es sospechosa en sí misma. Él dio esa respuesta. Te digo no, porque yo le pregunté, me dijo, yo no sé. No sé. No sé si tengo. No sé lo que es un dólar. Claro. Sí, capaz si supiera, déjame que vaya a ver. Claro. Abro el colchón y te digo. Claro. Pero de ese 12%, sí, de ese 12%, la mitad dice que tiene dólares y que no los va a tocar. Los va a seguir ahorrando y guardando. El 8,8% dice que los va a gastar en vacaciones. El 9,5% dice que lo va a usar para llegar a fin de mes. ¿Está claro? Y solo el 12,12%, esto es el 2%, dice que lo va a blanquear a favor de estas medidas positivas del gobierno. Digo, ahí se cae toda la teoría de estos muchachos. Cuando uno veía los distintos balances cambiarios en todo momento, sobre todo cuando el cepo, ponele, era más duro, ¿se acuerdan que se podía comprar $200? Sí. Si pagabas internet con dólares, te bajaban los $3 que pagabas de internet. Cuando uno veía eso y veía la cantidad de personas, de la cantidad de gente que compraba dólares, estás hablando de 2 millones por mes, una cosa así, o sea que eran números. Y eso mostraba, si bien en los grandes números obviamente está concentrada la compra, también tenés una gran atomización, digamos, del dólar como fuente de ahorro, como fuente de reserva. Y bueno, también es cierto que a todos los que
asustaron a fin del 2023 con el tema de la hiperinflación, con el tema de que el dólar, que el peso era excremento, etcétera, etcétera. Bueno, se cubrieron y bueno, la verdad que son los que perdieron, ¿no? Porque en realidad perdieron poder de compra de esa plata. Entonces, es posible que el universo sea muy importante. El número no está claro, porque si uno toma el número oficial, que es precisamente el que tira el INDEC, estás hablando entre 200 y 250 mil millones de dólares. ¿Sí? Algunos dicen que por diferencias o por errores estadísticos en el pasado ese número puede alcanzar los 400.000, sí, exactamente. Nunca lo vamos a saber. Lo que sí pero es cierto, afuera, no en el colchón. Lo que sí es cierto que eso tampoco se pudo instrumentar, porque en definitiva, ¿qué significa poder usarlo? Es un blanqueo. Sí. Es un blanqueo. Fíjense, ¿vieron cuando... Y no se blanquearon. ¿No? ¿Vieron cuando salió Caputo a decir lo del tema de que se modificaba, que la FIP, ARCA, que modificaba la declaración de ganancias para hacer una declaración de ganancias simplificada? Sí. Y que efectivamente se iba a cobrar el impuesto a las ganancias, fundamentalmente de las personas humanas, en función de facturación. Entonces, de una especie de número estimado en el cual la persona pagaba lo que le decía Arca o no, y lo recurría. Pero que no iban a controlar diferencias patrimoniales. Sí. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que vos no controles con el año anterior diferencias patrimoniales? ¿Qué significa? Que tu patrimonio puede crecer o no crecer, es un blanqueo implícito y sistemático. Pero por eso nadie ha blanqueado nada, porque saben que en cualquier momento les caen con eso. Absolutamente. Te agradezco infinitamente. Yo sé que ha sido un programa atípico de esta mesa de café en donde se hablan pavadas de fútbol y esas cosas. Se hablaron de cosas serias. Se hablaron de cosas serias, sí, muy serias, pero muy importantes.